Hay personas que no se van haciendo ruido, no explican demasiado, no reclaman, no discuten hasta el último aliento. Simplemente empiezan a retirarse poco a poco, como si entendieran algo que los demás todavía no han visto y casi nadie lo entiende, porque vivimos en una cultura que valora al que grita, al que exige, al que insiste. Por eso, cuando alguien se aleja en silencio, suele ser malinterpretado. Se piensa que es frío, que es orgulloso, que no le importa, pero la verdad es mucho más profunda y también más incómoda, porque cuando alguien se aleja sin hacer ruido, no lo hace por debilidad, lo hace porque ya ha pasado por un proceso interno que la mayoría de personas nunca se detiene a atravesar. Normalmente, el silencio no es el primer paso. Antes hubo palabras que no fueron escuchadas, emociones que fueron minimizadas, límites que se cruzaron una y otra vez. Antes del silencio hubo intentos de explicar, de negociar, de adaptarse, y cada uno de esos intentos dejó una pequeña marca, una decepción, una sensación de no ser visto, una fatiga emocional que se fue acumulando con el tiempo. El silencio llega cuando la persona comprende que seguir hablando no cambia nada, solo la desgasta. En ese momento, el cerebro toma una decisión que no es impulsiva, sino protectora. Retirarse deja de ser una huida y se convierte en una forma de cuidado personal. Desde fuera, este alejamiento parece repentino, pero por dentro ha sido lento. Es un proceso de desgaste invisible. La persona empieza a observar más y a reaccionar menos. Escucha pero ya no se entrega igual. Sonríe, pero algo en su interior se está replegando. Esto ocurre porque el sistema emocional humano no soporta durante mucho tiempo la incoherencia entre lo que siente y lo que recibe. Cuando dar no genera respuesta, cuando amar no produce seguridad, cuando estar presente no genera vínculo, el cuerpo empieza a desconectarse para sobrevivir. Aquí aparece un contraste importante. Hay quienes se alejan haciendo ruido, porque todavía esperan ser detenidos. Gritan, reclaman, dramatizan porque en el fondo desean que alguien los vea y los retenga. En cambio, quien se aleja en silencio ya no espera nada, y eso cambia completamente la psicología del proceso. El silencio no busca manipular ni provocar reacción. Es una aceptación profunda de la realidad tal como es. Y esa aceptación, aunque duela, libera. Neurológicamente, este tipo de alejamiento ocurre cuando el cerebro ha evaluado que la relación, el entorno o la dinámica generan más estrés que bienestar. Durante mucho tiempo la persona ha estado en un estado de hipervigilancia emocional, intentando anticipar conflictos, leyendo señales, adaptándose constantemente. Esto eleva el cortisol, la hormona del estrés, de forma sostenida. Cuando el cerebro detecta que no hay salida posible dentro del vínculo, activa una respuesta de conservación de energía. Se reduce la implicación emocional, se baja la expectativa, se prepara la retirada. Por eso, las personas que se alejan en silencio suelen parecer tranquilas, no porque no sientan, sino porque ya han sentido demasiado, han llorado antes, han dudado antes, han luchado antes. El silencio es posterior a la tormenta, no previo. Y aquí hay algo que incomoda profundamente a los demás. El silencio no da explicaciones, no ofrece cierre inmediato. Obliga a quien se queda a enfrentarse a sus propias interpretaciones, y muchas veces eso es más doloroso que una discusión. Otro aspecto clave es la autoestima. Las personas que se alejan en silencio suelen haber desarrollado una validación interna más sólida. No necesitan justificar
cada decisión ni convencer a los demás de su dolor. Entienden que su experiencia es válida aunque nadie la confirme. Y esto no las hace superiores, las hace cansadas de negociar su valor. Cuando alguien llega a este punto, ya no busca ganar, busca paz. Es importante entender que este tipo de alejamiento no es ausencia de amor o de interés. A veces es exactamente lo contrario. Es el último acto de respeto hacia uno mismo, porque seguir presente, donde ya no hay reciprocidad, implica una forma de autoabandono, y el cuerpo, antes o después, se rebela contra eso. Empieza a somatizar, a perder energía, a apagarse emocionalmente. El silencio aparece como una frontera final. También hay una diferencia crucial entre desaparecer y alejarse en silencio. Desaparecer es cortar sin integrar. Alejarse en silencio es haber integrado demasiado. Es haber entendido quién es el otro, quién soy yo y qué dinámica se ha creado entre ambos. No hay confusión, hay claridad. Y esa claridad, aunque no se verbalice, es firme. Las personas que se alejan así suelen ser observadoras. Han visto patrones, repeticiones, promesas que no se cumplen. Han comprendido que explicar una vez más no va a cambiar la estructura de la relación. Y cuando alguien llega a esa comprensión, ya no discute, se va, no para castigar, sino para preservarse. Por eso casi nadie lo entiende, porque el silencio no se puede discutir ni refutar, no ofrece puntos de ataque. Es una decisión interna que ya no depende de la respuesta del otro, y para quien se queda resulta desconcertante, porque el silencio obliga a mirar hacia adentro, y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Hay algo más que ocurre cuando una persona se aleja en silencio y casi nunca se menciona. No es solo una retirada emocional, es una reconfiguración interna. Mientras desde fuera parece que no pasa nada, por dentro se está reorganizando toda una estructura de valores, límites y prioridades. La persona empieza a preguntarse cosas que antes evitaba. ¿Qué merezco? ¿Qué estoy tolerando? ¿Qué parte de mí he estado traicionando para sostener esta relación, este vínculo, este entorno? Y estas preguntas no surgen de la noche a la mañana, surgen cuando el cansancio emocional ha alcanzado un punto en el que ya no se puede ignorar. Aquí aparece una diferencia fundamental entre quienes se quedan atrapados en dinámicas dañinas y quienes finalmente se van en silencio. Los primeros siguen esperando que algo externo cambie. Los segundos entienden que el cambio real solo puede venir de dentro. Y cuando esta comprensión se asienta, ya no hay necesidad de explicaciones largas ni de confrontaciones eternas. El silencio se convierte en una consecuencia natural de haber asumido la verdad. Desde el punto de vista psicológico, este proceso implica una integración emocional profunda. La persona ya no está luchando entre lo que siente y lo que debería sentir. Ya no se obliga a justificar lo injustificable. Ya no racionaliza comportamientos que le duelen. Ha dejado de pelear consigo misma. Y cuando eso ocurre, la energía que antes se gastaba en intentar sostener lo insostenible se libera. Esa energía empieza a dirigirse hacia adentro, hacia la reconstrucción. Por eso, muchas veces, después de un alejamiento silencioso, la persona florece, no inmediatamente, no de forma espectacular, pero de manera auténtica. Empieza a dormir mejor, su sistema nervioso se regula, ya no vive en alerta constante. El cuerpo agradece la ausencia de tensión y esto puede resultar desconcertante para quienes se quedaron atrás, porque no entienden cómo alguien puede estar bien después de irse sin dar explicaciones. Pero la explicación es sencilla.
Esa persona llevaba mucho tiempo yéndose por dentro. Hay también un componente de dignidad en el silencio. Explicar demasiado puede convertirse en una forma de suplicar comprensión, y cuando alguien siente que ha explicado suficiente y no ha sido escuchado, seguir hablando empieza a sentirse humillante. El silencio, en ese sentido, es una forma de decir basta sin perderse a uno mismo. No es castigo, es coherencia. Otro punto importante es que las personas que se alejan en silencio suelen tener una alta sensibilidad emocional. Perciben matices, cambios de tono, incongruencias. Esto las hace más empáticas, pero también más vulnerables al desgaste. Durante mucho tiempo suelen cargar con más de lo que les corresponde. Justifican al otro, se adaptan, ceden, hasta que un día algo se rompe, no de forma dramática, sino silenciosa, y cuando eso ocurre ya no hay marcha atrás. Es aquí donde aparece el contraste más doloroso. Quien se queda suele reaccionar cuando ya es tarde. De repente quiere hablar, entender, arreglar. Pero el silencio del otro no es desinterés, es agotamiento. No queda energía para volver a explicar desde el principio. No porque no importe, sino porque ya se ha aceptado que no habrá un cambio real. Este tipo de alejamiento también está profundamente ligado a la autenticidad. La persona ha comprendido que no puede seguir siendo alguien que no es para encajar, para no molestar, para no perder al otro, y esa comprensión suele venir acompañada de duelo, porque irse en silencio no significa no sufrir, significa sufrir sin hacer del sufrimiento un espectáculo, significa procesar la pérdida en privado, con respeto hacia uno mismo. Hay quienes interpretan este silencio como frialdad, pero en realidad es una forma madura de cerrar ciclos. No todo necesita un conflicto final, no toda historia necesita un portazo. Algunas terminan cuando alguien decide dejar de traicionarse, y esa decisión, aunque no se anuncie, cambia todo. También es importante decir esto, no todo silencio es sano. Hay silencios que son evitación, miedo, bloqueo emocional, pero el silencio del que hablamos aquí es distinto. Es un silencio consciente, integrado, sereno. No huye del dolor, lo ha atravesado. No busca venganza, busca paz. No pretende enseñar una lección, ha aprendido la suya. Cuando una persona se aleja en silencio, lo que está diciendo, aunque no lo verbalice, es que se elige, que se reconoce, que entiende que quedarse donde duele no es lealtad, es abandono propio. Y esa comprensión marca un antes y un después en su vida emocional. Quizás por eso casi nadie lo entiende, porque entenderlo implicaría mirar las propias renuncias, los propios silencios no dichos, las propias veces que uno se quedó cuando ya se había ido por dentro. El silencio del otro actúa como un espejo incómodo y no todo el mundo está dispuesto a mirarse